Bien, queridos hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a una vez más estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos ya por el tema del Espíritu Santo, un tema muy importante y muy digo yo, profundo, que nosotros vamos a ir aprendiendo en el camino. Como les decía, es importante que vayamos, además de ir hoy día estudiando, que vayamos en el proceso de nuestra vida cristiana, vayamos aprendiendo, vayamos continuando, extendiendo el aprendizaje para así poder confirmar más nuestra fe. La doctrina del Espíritu Santo tiene el siguiente contenido. Primero, veremos quién es el Espíritu Santo. En este apartado de quién es, vamos a estudiar acerca de qué significa Espíritu Santo, quién es Él, en dónde lo encontramos en la Biblia. Y la segunda parte de este estudio será cómo opera el Espíritu Santo. Cuál es su forma de actuar del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento, cómo es su forma de operar. Empezaremos estudiando quién es. El Espíritu Santo es Dios. Empezamos con esa afirmación muy importante y muy fuerte, porque creemos firmemente que Él es Dios. Participa de la esencia divina. Por favor, alguien vaya buscando Hechos 5 del 1 al 4. Hechos capítulo 5 del 1 al 4. También creemos que el Espíritu Santo es personal. Entra en relaciones profundas con el creyente. Cuando decimos que el Espíritu Santo es personal, estamos diciendo que Él hace una relación profunda con nosotros. No es algo que no es real, algo que no es una persona que hace relaciones con nosotros, sino estamos diciendo que Él establece una comunión plena y profunda con cada creyente. San Juan 14 del 16 al 17. Y también cuando hablamos de que el Espíritu Santo es personal, estamos hablando de que Él es una persona real, no así un viento o fuerza. Cuando decimos que es persona real, estamos diciendo que Él no es un viento o una fuerza, como algunas personas han tratado de interpretar al Espíritu Santo como viento o como fuerza. Sin embargo, la Escritura dice que Él es una persona real. Y cuando hablamos de persona real, recuerde usted que no estamos hablando de cuerpo. Estamos hablando de características como emociones, como voluntad, y estamos hablando también de sentimientos. Hoy día estaremos viendo, por ejemplo, que el Espíritu hace aquello que solo una persona puede hacer, que Él como una persona es afectado por otros seres, ¿sí? Y todos los términos bíblicos relativos al Espíritu implican su personalidad. Muy bien. Sigamos viendo un poquito más el por qué creemos aquello. El Espíritu Santo es Dios en acción. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es Dios en acción, vamos a ver en dos puntos. Primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Antes de continuar viendo esta parte de Espíritu Santo que es Dios en acción, ¿alguien ya encontró Hechos 5 del 1 al 4? Yo. Adelante, por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, sí,
no se te queda a ti y vendida no estaba en tu poder porque, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien, note usted que ahí el problema que tenían Ananías y Zafira era que ellos habían vendido una propiedad y ellos habían dicho que entregaron el precio total por el cual ellos vendieron esa propiedad a la iglesia, a los hermanos, como una ofrenda de familia, diciendo que todo el precio, todo lo que costó lo estamos dando. Pero el problema de ellos, de Ananías y Zafira, fue que ellos mintieron y se apartaron para sí un poco de ese precio, ¿cierto? Entonces, cuando ya son confrontados por los hermanos de la iglesia, ellos le dicen, queridos hermanos Ananías y Zafira, ustedes, ¿por qué han convenido en mentir así al Espíritu Santo? Ustedes no han mentido a hombres, sino han mentido a Dios. Ese es un versículo muy fuerte y muy cabal que nos hace la total argumentación de que el Espíritu Santo es Dios, porque ellos están diciendo no han mentido a los hombres, han mentido a Dios, ¿cierto? Entonces, hermano, el Espíritu Santo no cabe duda que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Cuando hablamos de tercera persona no estamos diciendo que Él sea el tercer lugar, no estamos hablando de jerarquía, recuerde usted, no hay jerarquía. Los tres son uno y los unos son tres. Muy bien. ¿Alguien ya encontró San Juan 14:16? Yo lo encontré. Adelante, por favor, hasta el 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. Gracias, hermana. Entonces, en ese pasaje nosotros podemos ver que el Señor promete que iba a traer un consolador. Si bien Él se estaba yendo, Él estaba volviendo al trono, ¿no? Él dijo, no voy a dejarlos solos, los voy a mandar un consolador. Y Él note usted que en ese versículo, Él dice otro. Nota usted que dice otro. Cuando está hablando de esa palabrita otro, si nosotros hacemos un estudio etimológico de la palabra, hablando de raíces de esa palabra y las posibles interpretaciones y traducciones, ya nos vamos a dar cuenta de que ese otro está refiriéndose a uno igual al anterior. ¿Se da cuenta? Uno igual al anterior. Jesucristo estaba diciendo, les voy a mandar uno igual a mí. Otra vez, reforzando que Él, además de establecer una relación personal con nosotros, Él es Dios. Él es Dios. Es personal, tiene una función diferente a Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nosotros, resucitar al tercer día. En cambio, el Espíritu Santo viene a consolarnos, a completar esa obra, a terminar de enseñarnos, porque Él se convierte en el maestro número uno de cada creyente. Es importante recordar aquello. Además, dijimos que el Espíritu Santo es una persona real, no así un viento o una fuerza. ¿Por qué? Lo vamos a fundamentar en los próximos capítulos que estaremos viendo hoy día. Bien, el Espíritu Santo entonces es Dios en acción. ¿Cómo lo vemos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Vamos a hacer un estudio desde el Antiguo hasta el Nuevo. En la creación, San Juan 3, versículo 3 al 8. En la formación del pueblo de Israel, por favor vayan buscando esas citas. Nehemías 9, versículo 20. En la conducción del pueblo de Israel, Jueces 6:34. En la preparación de la venida del Mesías. Hermanos, el Espíritu Santo ha trabajado desde el Antiguo Testamento y empezó desde la creación. Él estuvo presente en la creación, ¿sí?
¿Usted recuerda lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 2? ¿Recuerda? Que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 1 decía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, trabajó en el principio en la creación. Él estuvo presente, formando, creando, teniendo la función de creador. En la anterior lección vimos que Jesucristo también estuvo en la creación, trabajando y haciendo la obra. Y vimos también cuando estudiamos la doctrina de Dios que Dios mismo estuvo haciendo la creación. Entonces concluimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación haciendo el trabajo, los tres juntos. De ahí que en capítulo 1 de Génesis, verso 26, nosotros leíamos que Dios dijo, hagamos al hombre. Menciona una pluralidad, ¿cierto? Hagamos al hombre. Él lo menciona de esa forma diciendo hagamos. ¿Por qué? Porque estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando. A ver, ¿alguien ya lo encontró? San Juan 3:3 hasta el 8. Adelante. San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni, ahí nomás, ¿no? Pregúntate hasta el 8. ¿Hasta el 8? Sí, hermana, continúe. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias, hermano. Note usted que el lugar donde mora Dios es un reino espiritual, ¿sí? Es un reino espiritual. Por lo tanto, es importante que las personas que vayan a ir ahí sean también espirituales. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver eso, que realmente nosotros como creyentes, al recibir el Espíritu Santo, nos volvemos espirituales, ¿sí? La formación del pueblo de Israel, Nehemías 9:20. A ver, veamos un poquito eso. ¿Qué dice? Yo lo encontré. Adelante. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Ahí está. Alguno tal vez por error puede decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no apareció, pero hermanos, nosotros vemos en la Escritura totalmente que el Espíritu Santo estaba trabajando en el Antiguo Testamento, en la formación del pueblo. Él iba formando, instruyendo, haciendo ese trabajo de formador del pueblo. A ver, en la conducción, como un líder, conducción del pueblo de Israel, Jueces 6:34. Yo lo Adelante. encontré. Ya. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Uh-huh. El cuerno que ellos usaban era una forma de trompeta para llamar, para hacer la convocación a todo el pueblo, ¿no? Ahora, hermano, usted se recuerda que el pueblo de Israel estuvo andando por el desierto por 40 años aproximadamente, que Dios los guiaba, dice, de día, los guiaba con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, ¿cierto?
Eso es una conducción total de Dios a su pueblo. Ahí vemos al Espíritu Santo trabajando, actuando, guiándole a todo el pueblo. Entonces el Espíritu Santo no es que recién aparece en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ya estuvo en la formación, en la conducción y también en la preparación de la venida del Mesías. Vamos a avanzar un poquito más, si no el tiempo nos va a saturar. Él también estuvo activo en el Nuevo Testamento. A ver, la nueva creación. El pasaje que leyó hace rato la hermana nos hablaba acerca de que le decía Jesucristo a Nicodemo, que era un fariseo muy conocedor de las Escrituras, le decía, querido Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ¿no? Si quieres entrar al reino de los cielos. La nueva creación de Dios es la creación espiritual, el nacimiento espiritual. Justamente es el tema que se nos viene la siguiente semana, el nuevo nacimiento. Pero así, viéndolo de esta forma, hermano, el Espíritu Santo trabaja en formar al creyente, en el nacimiento del creyente. Ahí trabaja el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Él está presente en nuestra formación como creyente. Para nacer a la vida espiritual de Dios, el Espíritu Santo trabaja ahí en nosotros y nos hace nacer. ¿Sí? No es que yo como predicador o usted como predicador puede hacer que una persona pueda nacer de nuevo, podamos influenciar. No, nosotros no solamente nos encargamos de enseñar, pero el que hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Porque Él es el que convence al mundo, dice la Escritura, de pecado, justicia y juicio. La formación de un nuevo pueblo, Hechos 1:8, usted recordará este pasaje, Hechos 1:8, es muy conocido, incluso tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Con el nombre de Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Alguien lo tiene ya a mano o lo puede recitar de memoria? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo está trabajando como el que va a formar al pueblo, porque recibirán poder, dice el Espíritu, y seréis testigos en todo el mundo. Muy bien, correcto. La conducción del nuevo pueblo, así como en el Antiguo Testamento Él conducía al pueblo de Israel, ahora también Él nos conduce a nosotros. Es guía de la iglesia en su caminar, 1 Corintios 2:12 al 13. Puede ir buscando ese pasaje. Yo quiero recordarle, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros, hermano, dice la Escritura que en muchas ocasiones el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo entrar a cierto lugar. ¿Cierto? Revise en Hechos. Ahora, eso nos da a nosotros un nuevo sentir de que es el Espíritu quien nos guía en la obra, a dónde tenemos que ir a enseñar, a quién tenemos que enseñar, cómo tenemos que enseñar y cuándo tenemos que enseñar. Es el Espíritu quien nos guía, el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo está activo en el nuevo advenimiento de Cristo. Efesios 4:30. Él también está trabajando en esa segunda venida gloriosa de Cristo. De eso hablamos cuando decimos nuevo advenimiento. ¿Correcto? Segunda venida gloriosa de Cristo. El Espíritu Santo también nos libera. Él nos libera del pecado, trabaja, como les decíamos, en convenciendo de pecado, justicia y juicio. Hechos 1, del 13 al 14, alguien vaya buscando. Él nos libera de la mentira también para guiarnos a la verdad. San Juan 15, 26 en adelante, o también el 16, el versículo 13. Recuerda usted que Jesús prometió mandar un consolador, y en esa promesa del consolador Él dijo que ese consolador los iba a llevar a toda la verdad. Les iba a completar el mensaje. Muchas cosas para los discípulos eran misteriosas de las que Cristo hablaba, pero el Espíritu Santo les confirma aquello.
Luego también el Espíritu Santo nos libera de la ignorancia y nos lleva al conocimiento. Ustedes ahorita están aprendiendo, no gracias a una persona que les está enseñando, ustedes están aprendiendo gracias al Espíritu Santo que está trabajando en este mismo momento en cada uno de sus corazones, haciendo que todo lo que usted está escuchando tenga sentido y vaya corroborándose y vaya creciendo dentro de ustedes, en su fe, en su vivencia como creyente. San Juan 14, 26. Él nos libera también de la enfermedad y nos trae sanidad. ¿Sí? Hechos 10, 38. Él es el que ejecuta las obras sanadoras hoy en día. No es un pastor, no es un hermano que tiene la magia de sanar a alguien. No. Simplemente Dios nos da la oportunidad de orar y que la persona se sane, pero no es gracias a una persona, no es gracias a un hombre, es gracias a que el Espíritu Santo trabaja en ese momento y produce la sanidad. Él nos libera de la alineación o perturbación. Gálatas 5:22. Dice la Escritura que Él vino para hacernos totalmente libres. ¿Sí? Él nos libera. Los Gálatas eran una iglesia que habían experimentado una fuerte influencia judaica. Ellos estaban incluso siendo motivados por un grupo de judíos a volver a la religión judía. Entonces Pablo les escribe a ellos diciéndoles, hermanos míos, no vuelvan a esa esclavitud, les dice. Vayan a la libertad. Cristo los hizo libres, pero no para un libertinaje, ¿no? Porque es diferente libertinaje que libertad, sino para una libertad en el Espíritu, porque el Espíritu es el que produce esa libertad. ¿Cómo opera el Espíritu Santo hoy en día? Como consolador, San Juan 14, 16, como el otro Jesús, San Juan 14, 16. Recuerda lo que dijimos acerca del otro Jesús, ¿cierto? El otro Jesús quiere decir uno igual a Él, ¿sí? No diferente a Él, ¿no? El Espíritu Santo también que ya vino, quiere decir que Él ya estuvo entre nosotros, Hechos capítulo 2, 1 Corintios 12, 3, San Juan 14, 7, y el Espíritu que no se va, Efesios 1, 14. Hermanos, ¿qué pecados hay contra el Espíritu Santo? Número 1, cuando el cristiano no hace lo que debe de hacer, ¿sí? Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué produce eso? Produce que se apague el espíritu. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué será que ya no tengo ganas de ir a la iglesia? Es porque hay un pecado que uno ha cometido que no debía hacer y por eso el Espíritu Santo fue apagado. Note que no fue expulsado, note que no se fue el Espíritu Santo, sino que se apagó, que se puede volver a encender en cualquier momento, eso quiere decir, ¿cierto? Primera Tesalonicenses 5:19, por favor vayan buscando esa cita. También cuando el cristiano hace lo que sabe que no tiene que hacer. Ese es otro pecado contra el Espíritu Santo. Cuando a sabiendas hacemos algo que no teníamos que hacer. ¿Qué produce eso en el Espíritu Santo? Contrista al Espíritu. Eso es porque Él es una persona real. Tiene emociones, sentimientos, voluntad. Se contrista. ¿Sí? Y también blasfemar contra el Espíritu Santo es otro pecado. Quiere decir no aceptar al Señor Jesús. Incluso la Escritura dice que este pecado de la blasfemia no tiene perdón. ¿Sí? No tiene perdón. Es el único pecado en la Biblia que dice que no tiene perdón. ¿Cuál es ese pecado? Es no aceptar al Señor Jesús. Muy bien. Queridos hermanos, cuando nosotros revisamos un poquito la llegada del Espíritu Santo, quiero invitarles a buscar Hechos capítulo 2, por favor. Y vamos a estancarnos un poquito ahí porque ese es el inicio de la llegada del Espíritu Santo a los creyentes, ¿ya? Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1. Alguien, por favor, nos va a hacer el favor de ir leyendo. Nos va a acabar el tiempo en este momento.
Así que vamos a tener ahorita nomás un nuevo ingreso, vamos a ingresar nuevamente a Zoom para poder continuar este punto y así seguir analizando. ¿Listo? Demos un momento de oración y finalicemos este tiempo, esta primera parte con una oración. ¿Ya?